Algo que es de importancia crítica cuando se trabaja dentro de un entorno BIM son las convenciones de nomenclatura, es decir, qué pautas se deben seguir para nombrar cada uno de los archivos en los que está trabajando el equipo del proyecto. De no contar con una convención de nomenclatura, tendríamos algo como esto: un desorden total. La denominación de nuestros archivos es totalmente inconsistente. Les asignamos el nombre que se nos ocurre en el instante en el que los creamos o guardamos, y muchas veces ese es un nombre que no nos indica qué información contiene ese archivo. Además, para agravar el problema, añadimos archivos de otros miembros del equipo del proyecto en la misma carpeta, archivos que tampoco tienen un estándar de nomenclatura establecido. Como dije antes, las carpetas se convierten en un total desorden y más de un miembro del equipo estará trabajando en archivos desactualizados. Como resultado, el compartir e intercambiar información digital se vuelve un dolor de cabeza. Para vencer estos problemas, obviamente lo recomendable es tener una estrategia de convención de nomenclatura. Dicha estrategia debe quedar indicada en un plan de ejecución BIM, o bien tomar como referencia un estándar BIM nacional o internacional. Pero independientemente de si estás trabajando bajo la metodología BIM, la convención de nomenclatura que te presentaré hoy puede ser de gran ayuda para ti o para la organización en la que trabajas, ya que gracias a dicha convención podrás administrar de mejor manera la información de un proyecto y consultar y recuperar cualquier archivo o contenedor de información de una manera rápida y sencilla. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final del video para que puedas capturar todos los beneficios que te ofrezco en esta oportunidad. Las convenciones de nomenclatura estándar no son algo nuevo en la industria AECO. Una muy buena referencia existe desde el 2007 con el lanzamiento del estándar británico BS 1192. La convención de nomenclatura que te presentaré hoy se basa en el estándar internacional BS-EN ISO 19650 y es la que estás viendo ahora en pantalla. Se trata de un conjunto de campos o identificadores separados por guión, en donde cada campo proporciona una determinada información del archivo que se está manejando. A simple vista parece un poco largo y críptico, pero comencemos a desglosarlo y a comentar cada campo por separado para comprenderlo al 100%. Con el primer campo que nos encontramos es con el número único del proyecto. Este número es exclusivo del proyecto y debe tener de entre 2 a 6 caracteres de longitud, empleando letras o números. Aquí es importante aclarar algo. Recordemos que BIM es una metodología de trabajo colaborativo y por lo tanto se espera que en un proyecto desarrollado bajo este entorno participen un buen número de organizaciones. Cada organización obviamente lleva un control con el número de sus proyectos, pero el código de proyecto para esta convención de nomenclatura es único y compartido por todas las organizaciones, independientemente de sus números internos de proyecto. En el ejemplo que muestro, por simplicidad le he colocado PR7, pero dependiendo del nivel de implementación BIM en la región o país en el que te encuentres, este código lo puede establecer el cliente a través de un EIR, que, dicho de manera sencilla, es un documento donde el empleador comunica cómo se entregará y gestionará la información del proyecto. En ausencia de un documento de este tipo, el BIM Manager o Information Manager del proyecto puede proponer el código para este campo. El segundo campo identifica a la organización o empresa que le dio origen a esa información y se recomienda que tenga entre 3 y 6 caracteres, ya sean estos letras o números. En este ejemplo yo muestro una abreviatura del nombre de este canal de YouTube, pero podemos aplicar la misma lógica al nombre o código de cada organización que participa en el proyecto. La tercera parte de esta convención de nomenclatura tiene que ver con el volumen o sistema que se está documentando, y esta debe tener 1 o 2 caracteres de longitud, utilizando ya sea letras o números. Pero, ¿qué se entiende por volumen o sistema? Esto no es nada más que una división o segmentación espacial dentro del proyecto. Por ejemplo, podríamos dividir un proyecto de edificación por zonas o, como es común en edificios complejos y extensos, efectuar la división por torres. De manera similar, podríamos dividir un proyecto de infraestructura por sectores o tramos.
Por ejemplo, si se considerara dividir el proyecto por zonas, podríamos utilizar la designación Z junto con un número que me indique qué zona en específico es la que contiene el archivo que se está manipulando. Ejemplos similares son mostrados ahora en pantalla. Este campo, considerado como obligatorio, debe llenarse aunque no exista ninguna subdivisión espacial del proyecto. Es decir, en caso de que su complejidad y magnitud no sea muy elevada y pueda tratarse como una unidad. En tal caso, al no existir la división, simplemente colocamos XX en el campo correspondiente. Dicho caso es el que se muestra precisamente en la imagen de ejemplo. Otro escenario que podría presentarse es uno en el que tengamos varios volúmenes. Allí, lo que hacemos es utilizar la designación ZZ, que hace referencia a un archivo que contiene múltiples volúmenes. Ahora, con el identificador que nos enfrentamos es con el de niveles o ubicaciones. Siempre va a constar de 2 caracteres. Este sigue una lógica muy similar a la anterior. Si el archivo del proyecto contiene varios niveles, utilizamos la notación ZZ. Y para cubrir el escenario en donde no es aplicable la subdivisión por niveles, simplemente empleamos la designación XX. En el ejemplo que muestro en pantalla, el archivo es uno donde hay múltiples niveles, por lo que se coloca la designación ZZ. En otros casos, podríamos emplear la siguiente notación: GF para una planta baja, 01 para un primer piso, 02 para un segundo piso. Si existiera un tercer piso, utilizaríamos el código 03 y seguiríamos con esta secuencia hasta cubrir todos los niveles del proyecto. Podríamos utilizar M1 para un mezzanine o entresuelo por arriba del nivel 1, M2 para un entresuelo por arriba del nivel 2 y así sucesivamente hasta enumerar la totalidad de los entresuelos. Para sótano 1 podríamos emplear la designación B1, para sótano 2 podríamos colocar el código B2 y de la misma forma continuar con esta progresión hasta llegar al enésimo sótano de un edificio con n sótanos. Al observar esta notación podría surgirnos la siguiente duda: ¿qué diferencia existe entre una planta baja con el código GF y un primer nivel representado por 01? La respuesta es que en el Reino Unido, lugar de donde proviene la nomenclatura, la planta baja se define como el piso más cercano al nivel del suelo, y por arriba de este nivel comienza la numeración típica de niveles, mientras que en los Estados Unidos y en la mayoría de los países de Latinoamérica no existe tal denominación, y simplemente tenemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 y así en adelante conforme ascendemos verticalmente en el edificio. Por tanto, para un proyecto desarrollado en Latinoamérica, podríamos suprimir el uso de tal código y simplemente utilizar este tipo de notación. Continuando con la descripción de nuestro nombre de archivo, toca ahora hablar del campo tipo. Y este hace referencia al tipo de información que se está manipulando, como modelos, dibujos o cualquier otro documento del proyecto. En el ejemplo que hemos estado considerando, se ha colocado M3 por tratarse de un modelo tridimensional. Podríamos encontrar otros códigos asociados con un tipo de archivo como los siguientes: AF para un archivo de animación, CM para un modelo combinado, CR para un modelo destinado a un análisis de clash detection, TR para un dibujo 2D, M2 para un modelo 2D, M3 para un modelo 3D, SP para un documento de especificaciones, BS para un archivo de visualización, CP para un plan de costos y SH para un schedule o tabla de planificaciones. Como se mencionó antes, la totalidad de estos códigos proviene del estándar británico BS EN 19650. Por consiguiente, todas estas abreviaturas corresponden a términos en inglés. Además de los presentados acá a manera de ejemplo, existe otra serie de códigos adicionales asociados con su respectivo tipo de archivo, y los podemos encontrar en el estándar mencionado. Acercándonos al final de la nomenclatura, nos encontramos con el identificador de rol o disciplina. Se conforma solamente de un carácter y está relacionado con la disciplina autora de la información. En nuestro ejemplo, el modelo 3D lo ha generado un arquitecto, por lo que ingresamos la letra A en este campo. Pero también podrían participar otras disciplinas o especialidades y utilizar sus propios códigos, como C para el ingeniero civil, D para el encargado de diseñar el drenaje, E para el ingeniero eléctrico, F para el facility manager,
una M para el ingeniero mecánico, L para el arquitecto paisajista, S para el ingeniero estructural y una S para el contratista. Nuevamente, el estándar británico amplía esta lista de códigos para considerar otras disciplinas que pudiesen participar en el proyecto. Finalmente, tenemos el último identificador, que es el número secuencial. Este debe poseer 4 caracteres y deben colocarse siempre ceros al principio. Este campo lo utilizamos cuando manipulamos archivos en serie y los campos restantes no son suficientes para hacer la distinción de los archivos individuales. En donde se encuentra gran utilidad para este identificador es en los conjuntos de planos, donde para una determinada disciplina pudieran existir planos con exactamente los mismos 6 códigos. Entonces, para hacer una clara distinción, añadimos el código con el número secuencial que le corresponda al plano. Esta convención de nomenclatura que te presenté es la versión corta. Hay campos opcionales como el estado de idoneidad y el estado de revisión que se incluyen como metadatos dentro del archivo, pero estos campos están estrechamente relacionados con el flujo de aprobación dentro de un entorno común de datos, tema que tocaremos en un próximo video. El objetivo del video no es persuadirte para que utilices esta convención de nomenclatura al momento de bautizar tus archivos. Sin embargo, como forma parte de un estándar internacional, creo que es una buena idea compartir y difundir esta estrategia de convención de nomenclatura. Y si en tu país no hay un estándar similar con este tipo de convenciones, las reglas que te he presentado para nombrar archivos, basadas en BSEN ISO 19650, pueden ser un muy buen punto de partida para que crees el hábito de darles consistencia a los nombres de tus archivos. Lo importante es contar con el uso de una convención de nomenclatura que sea estructurada, consistente y comprensible.